Muy chulo, ¿eh? Ha quedado. Sí, que papá tenía a su abogado y mamá tenía el suyo y que a ella quien la defendía. Hay una falta de formación en los abogados. Punto para papá, claro. Punto para papá. La más mayor entra en cólera y empieza a maldecir a Dios y al diablo. La niña del exorcista, claro. Entonces yo aquí y el otro abogado con el otro ojo así y poniendo la oreja. ¿Que te quieres ir dónde? Mira, estaba pensando que te voy a llevar a las Azores este verano, que vamos a ir a Disney, que te voy a comprar un monopatín y una PlayStation 5. Y el niño dice, pues no se está tan mal, ¿no? Y En llega casa. el niño el día del juicio y dice, pues sí, lo dije, pero es que ya no. Al final somos abogados, queremos la razón, ¿no? María Jesús. Sergio. Aquí estamos. Aquí estamos. Los proyectos, bueno, y yo diría casi sueños, se hacen realidad al final. Sí. Se cuenta un poco, ¿esto qué es? Pues esto es una reunión como muchas de las que tenemos nosotros desde hace muchísimo tiempo, en la que compartimos un vino y nos desahogamos, nos contamos qué tal ha ido nuestra semana. Eso sí, los viernes cuando cierra el despacho. Hombre, claro. Si no, imagínate. Si no, imagínate. Es una locura más, ¿no? Sí, una de las nuestras. Sí. Y en este caso, pues la locura va más allá del fallo. Exacto. Muy chulo, ¿eh? Ha quedado. Sí. Ha quedado esto. Es que es lo que está detrás, ¿no? De todo lo que el cliente ve cuando recibe una sentencia o cuando recibe un papel del juzgado. O cuando se cierra la puerta del despacho, ¿no? O Y llega el fin de semana y hasta el lunes, eso es. por lo normal, pues sí. No tienen noticias. Que ellos sepan, por lo menos. Sí, bueno, claro, la procesión va por dentro. Sí. Y bueno, pues como siempre empiezan estos vinos. ¿Qué tal tu semana? Pues mi semana muy atareada, con mucho señalamiento, con mucho vencimiento, con alguna buena noticia y con un cambio de criterio del Ministerio Fiscal en algunos procedimientos que te da un poquito de esperanza, la verdad. ¿Ministerio Fiscal que sí. es? En este caso, el abogado del niño en el procedimiento de familia, para que lo entendamos el abogado todos. Del niño. Para que lo entendamos todos. Sí. Claro, porque aquí trabajamos con adultos al final, ¿no? Claro. Somos los abogados Claro. de los clientes, que son los adultos, pero ¿quién mira por el niño, ¿no? Exacto. Yo además creo que te lo he contado, que cuando me formé en mediación familiar investigué mucho el papel de los niños en los procedimientos de divorcio y me llamó mucho la atención el testimonio de una niña que decía que papá tenía a su abogado y mamá tenía el suyo y que a ella ¿quién la defendía? Pues a ella la defiende el Ministerio Fiscal, por lo menos, en teoría, por lo menos. Claro, es que es muy curioso porque, jolín, si yo digo, no tengo ni idea de derecho, ¿no? Y me voy a divorciar. Y tengo niños, claro, me voy a divorciar. Ojo, me voy a divorciar. El paso, ¿no? Me voy a divorciar. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo me quito a esta de encima y que no me salga caro? ¿Cómo me quito a este que me va a intentar quitar todo lo que yo he aportado? ¿O qué pasa con los niños? ¿Qué es lo primero de esas tres? Pues lamentablemente, en muchos casos, lo primero que te dicen es tenemos dos casas. Tenemos dos casas. O tenemos una casa. O tenemos tanto la cuenta. O ¿qué hago con la cuenta? Eso es. Yeah. En muchos casos esto es así. Esto me da mucha pena y además siempre lo digo. No me cuentes eso porque si no vas a entenderte con la otra persona, al juez le va a dar exactamente lo mismo. Porque cuando estamos en un procedimiento contencioso no se va a poner a ver quién se queda a la casa. Claro, porque el juez sí que mira por el niño. Es su obligación. Y el fiscal está ahí para eso. Principalmente para mirar por el niño. Sí, sí. Porque, jolín, al final estamos metiendo al niño en un sitio de mayores. Sí, correcto. En un juzgado, ¿no? En la vida de los adultos, en la vida de las corbatas, las togas. ¿Qué papel tiene? Porque el niño forma parte del procedimiento de divorcio, es decir... Un papel fundamental, sí. Perdón. Pero de actor también. O sea, de actor, de ir al juzgado, participa en el procedimiento. Hay una norma internacional y luego ya todos los países hemos adoptado leyes y hemos aprobado cosas para determinar que en todos los procedimientos donde se adopten medidas que afectan a un niño, el niño tiene que participar. Según la edad que tenga, según si tiene algún tipo de circunstancia especial, pero todos tienen que participar de alguna manera. Yeah. Normalmente participan a través de una cosa que se llama exploración.
y en otros muchos casos a través del informe psicosocial. La exploración. Sí. La exploración es cuando se junta o sea, cuando al niño le metes en la sala, ¿no?, del juzgado, en el despacho del juez. Sí. Y está ahí el juez, está el fiscal, ¿no? En muchos casos, el mismo día del juicio de sus padres. En muchos casos, el mismo día. Hay otros juzgados, bueno, ahora son tribunales de instancia, sí, donde se les ve otro día aparte. Y eso está muy bien porque el niño no está sometido a la misma presión de ver allí a sus padres enfrentándose. Ya. Y en vuestro caso, bueno, digo vuestro caso porque tú llevas el derecho de familia aquí en el despacho, yo llevo el penal. Y es diferente, o sea, se vive muy diferente, ¿eh? La prueba esta de la que estamos hablando ahora, la exploración del niño, ¿no? Porque en derecho de familia, si mal no tengo entendido, entra el niño a la sala. Sí, a la sala o al despacho. Al despacho del juez, con el juez y con el fiscal. Sí. Pero los abogados no entráis. No. Ahí no entráis, vosotros no preguntáis al niño, no, nada. No, se intentan evitar medios de presión, se tiene una conversación desenfadada con el niño, se le pregunta por el cole, por los amigos o por el instituto, depende de la edad que tengan, si tienen novios, si tienen estas cosas, depende de la edad y qué tal es la convivencia con los padres y cómo quieren vivir o cómo lo están viviendo o si se les ha explicado algo. Estas cosas. ¿Cuál es el objetivo al final de todas esas preguntas? Saber si el niño es consciente de lo que está pasando en su casa, saber cómo lo está viviendo y si el niño está de acuerdo. No tanto está de acuerdo, sino si conoce que va a vivir con uno, con el otro, con los dos y si es lo que realmente quiere. Luego ya se valorará si además es lo que necesita, ¿no? Pero, ya, claro, porque lo que él quiera tampoco es el resultado final, ¿no? Él quiere, pero no decide. No debe ser. Lo que pasa que en la práctica viene a coincidir muchas veces con lo que se decide, sí. En penal es bastante diferente. Porque ahí entráis vosotros. Entramos los abogados. Y algunos lo hacéis muy bien y otros no lo hacen tan bien. Bueno. No, es verdad, ¿no? Hay algunos que... Es verdad que yo creo que hay una falta de formación en los abogados en ese sentido. En la universidad nos enseñan pues, a interpretar las leyes, a partirnos los codos, pero no te enseñan a tratar con los humanos. Eso es una cosa que vas haciendo en el día a día, ¿no? Y luego, pues también en tu día a día tratas con los humanos más vulnerables, que son los niños, ¿no? Que son los grandes desprotegidos. La historia es que, claro, cuando tienes a un niño en penal, cuando se hace una exploración de un niño en penal, es porque ese niño, lo normal es que haya sido testigo de algo bastante desagradable que corresponde al mundo de los adultos y que no le tocaba. O víctima. Sí, pero bueno, si es víctima ya hay otros métodos, pero que también, o sea, que también te lo puedes encontrar porque, claro, un menor puede tener 4 años o puede tener 17. Claro. Y la forma de tratarlo a través de los mecanismos de la justicia es muy diferente. Pero, a ver, en penal, básicamente... cuando es una exploración a los niños, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, pues unos niños que han sido maltratados, ¿vale? Esos niños que han sido maltratados y que hay que tomar una medida urgente porque se ha puesto la denuncia. Y hay que tomar una medida urgente porque han sido maltratados por su padre o por su madre y hay que decidir si este niño va a seguir viviendo con esa persona que le está maltratando o no. Y no da tiempo a ponerle delante de un perito, delante de un psicólogo, delante de un profesional que pueda valorar, pues esto es urgente, ¿no? Es una medida urgente. Se va a decidir algo de forma urgente, entonces al niño hay que ponerle delante del juez. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi práctica habitual, cuando me ha tocado explorar a un menor, pues lo primero que hago antes de que entre el menor, me quito la corbata, me quito la chaqueta, por supuesto no hay togas, intento que sea pues una conversación pues como la que se tienen con los niños, porque al final pues son eso, niños, ¿no? El problema es que no todos los profesionales
no sé, por verlo de alguna manera, tienen la suerte que tú y yo tenemos, ¿no? De que tú eres madre, yo soy padre, hemos visto evolucionar a nuestros hijos y sabemos pues cómo hay que dirigirse a ellos, según qué etapa, de qué forma te entienden, de qué forma no. Pero hay otros que no. Bueno, y hay algunos que también son padres y madres, pero están defendiendo unos intereses. También, y si lo que también, ha visto, y se pierden, si lo ¿no? que ha visto el niño puede hacer que su cliente pierda, pues a lo mejor le interesa no tratar al niño demasiado bien, ¿no? Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención, muchísimo, es el trato al niño, ¿no? Tú a un niño le tratas de tú. En fin, esto no sé en qué año quedó, ¿no? El tratar a un niño de usted. De hecho, ya ni en los coles, ¿no? Pero que esto no es una cosa de... Es que el niño no lo pasa bien ahí. Pero claro, es que el niño está ahí en un sitio que dice, ¿esto qué es? Es que un juzgado... tengo que hablar de una movida... Y este señor de negro llamándome a mí de usted. Claro, bueno, que no va de negro, ¿no? Pero claro, pero que no vamos con togas, pero... claro, yo cuando veo a un compañero tratando de usted al niño, con su corbata, ¿no? Todo tal... Jolín, si tú estás pretendiendo sacar algo que te pueda beneficiar del niño, que lo que tienes que hacer es que el niño se abra a contar, estás haciendo totalmente lo contrario. Y te hablo de eso en el mejor de los casos dentro de lo peor. Ya. También me he encontrado a compañeros que más allá del usted son agresivos, incluso agresivos como podemos ser... te iba a decir los abogados penalistas, pero bueno, también en familia, ¿no? Sí, al final, en sala con un adulto. Al final somos abogados, queremos la razón, ¿no? Y te pones incisivo y, hombre, para eso está el fiscal, para eso está el juez, incluso el abogado contrario. Yo, que no voy a interrumpir al compañero, pero sí voy a mirar al juez y decir, oiga, joder, cortale un poco, ¿sabes? Que es un niño. Ya. Pero lamentablemente eso sí lo encontramos. Sí. Y al final, pues eso. Y en vuestro caso, en familia, sí. Una vez que se explora al niño, que el juez y el fiscal se juntan con el niño y demás, os dan un veredicto, os dan un informe, os dan... No, normalmente eso se recoge en un acta y como te he dicho muchas veces eso se hace antes de pasar a juicio y entonces normalmente ahí lo que el juez nos suele decir es he hablado con el niño, con la niña o con los niños, me ha dicho esto, he preguntado si había hablado con sus padres, me ha dicho que su madre o su padre le han dicho tienes que decir esto o sí, esto ha pasado algunas veces. Esto ha pasado abrió un melón, ¿no? Esto ha pasado algunas veces. O que el padre o la madre le ha dicho, tú cuenta lo que tú vivas, ¿no? O sea, pero que claro, que sí hay niños que han dicho, pues me ha dicho mi padre que te cuente. Sí. Tal, que esto es lo de la inducción, ¿no? Entonces, el juez te cuenta esto y te dice lo que más o menos piensa después de haber hablado con los menores, ¿no? Y te dice, yo entiendo que la mejor solución es esta y salvo que ustedes me traigan algo, eso sí te lo dicen muchas veces, salvo que ustedes me traigan algo que a mí me demuestre algo totalmente diferente de lo que yo estoy escuchando ahora mismo, yo voy a ir por aquí. O sea, ya te marca un poquito el camino. Sí, pero porque el juez ve ahí cuál es el interés del menor. Me llama la atención esto de que el niño... Vaya situación, ¿no? Que sí. pues mi padre me ha dicho que cuente... Sí, a mí me pasó una vez, bueno, han pasado muchas, pero una vez el juez dijo, les he preguntado, porque en ese caso tenían pues como 12, 13 años, eran dos hermanas, tenían una 12 y otra 13. Les he preguntado si sus padres habían hablado con ellas. Y entonces una de ellas me ha dicho, mamá nos ha dicho que digamos que queremos vivir con ella. Y papá nos ha dicho que seamos honestas. Eso pasó en ese juicio. Punto para papá. Punto para papá, claro. Punto para papá. Claro, en ese caso punto para papá. También ocurre en sentido contrario. Que sí, pero en ese caso pasó eso, sí. Porque... Claro, aquí ya estamos hablando de la manipulación de los niños. Sí. Que se ve. Se ve. Lamentablemente. Claro, porque, jolín, si yo digo, venga, me voy a divorciar, ¿no? Lo que hablábamos al principio, que las cuentas, el tal, los niños. Los niños. Claro, manipulo conscientemente.
Normalmente tú quieres lo mejor para tus hijos y tu mujer quiere lo mejor para tus hijos, pero lo que tú entiendes y lo que ella entiende no siempre Hombre, porque coincide. date cuenta que si yo quiero lo mejor para mis hijos y me voy a divorciar de una persona, a ver, que muchas veces esto es farmacia de guardia y todo es paz y amor, pero de una persona que no me mola nada ni para mí ni para mis hijos, es decir, la tengo negativizada. Lo que pasa es que muchas veces tienes la capacidad de ver que los niños tienen que estar con los dos, muchas veces. Sí, hombre, claro. Las veces que no y que ya le tienes... Ya está crucificada esa persona, en estos casos sí que se ve. Y salvo en los casos estos más extremos, de que le cuente al juez, vamos, que el niño se vaya de la lengua, en familia tenéis también una prueba que es un poco más técnica, ¿no? Sí, el informe psicosocial, sí. El informe psicosocial, que ese, ¿quién lo hace? Ese lo hace un psicólogo clínico y un trabajador social. Trabajador social. ¿El trabajador social y un psiquiatra? No. ¿Un psiquiatra no hay? No. Ahora, para que la prueba sea válida tiene que ser un psicólogo clínico, no puede ser cualquier psicólogo, ¿eh? Y eso se hace siempre prueba o sea, entrevista con el juez, esto que hemos dicho, la exploración y prueba psicosocial. No, porque la prueba psicosocial es costosa. Y tarda. Bueno, hay juzgados que funcionan muy bien, pero generalmente tarda. Y se intenta evitar, si se puede llegar a una solución que más o menos sea buena para todas las partes, o si se ve que el nivel de conflicto no es muy alto, o si no están demasiado enfrentados. ¿Y de qué va la prueba psicosocial? Si está bien hecha. Sí. Si está bien hecha, pues hay entrevista. La parte del psicólogo siempre es un poquito más completa que la del trabajador social. El trabajador social lo que hace es ver la documentación que hay en el procedimiento, hablar con las partes, hablar con los menores también, hablar con el colegio, hablar con todo lo que son datos objetivos alrededor de la familia, y a partir de ahí saca conclusiones. Y el psicólogo complementa eso, que también lo hace, solo que sus entrevistas son semiestructuradas, es decir, cómo era la familia de origen del padre y de la madre, cómo se conocen, cómo es su relación, qué pasa cuando rompen, cómo educa cada uno, cómo percibe cada uno a los niños y cómo percibe cada uno al otro. Y luego hay una entrevista también con los hijos. Y luego todo lo que cada uno dice se contrasta con lo que sale en las pruebas que se le practican, que son unos test psicotécnicos. Son el test de Milton, el CUIDA, el TAMAI, bueno, hay unos test específicos. Y ahí si están inducidos se ve. Sí, en las que se practican directamente a los niños, adolescentes, se suele ver. O sea, el psicólogo ve al padre, ve a la madre, o al padre y al padre, o a la madre y a la madre. Si el padre y la madre quieren conseguir que se les vea mejor de lo que son, eso también se ve. Intentar aparentar, sí. ¿No? El yo soy la leche y tal, no sé qué, soy el superpadre o soy la supermadre, pero... Sí. Y luego se juntan con los niños. Sí. Y se ve el apego y todo eso, sí. ¿Y ponen al niño con el padre y al niño con la madre para ver cómo interactúan? En muchos casos, sí. ¿Y a los dos padres y al niño? Eso, los que no se aguantan. Eso ya es más complicado. Sí, más complicado. Eso ya es más complicado. Y de ahí sale un informe. Sí. ¿Y ese informe va a misa? Normalmente sí. Normalmente sí, pero es rebatible. Sí, claro. Claro, y además no es vinculante, bueno, teóricamente. Me importa más, ese informe va a misa, teóricamente sí, teóricamente. Me importa más una cosa. ¿Qué cosa? Ese informe acierta. Ese informe da en el clavo, es decir, pues ese informe va a decir qué progenitor, qué padre, el niño es mejor que esté con el padre, o es mejor que esté con la madre, o es mejor que tenga una custodia compartida. ¿Lo clava? Bueno, hay equipos psicosociales que hacen muy bien su trabajo, pero hay casos que no. Mójate, pues, porque hemos visto de todo. Te cuento uno. Bueno. Te cuento uno muy reciente que tengo en un asunto que estoy llevando en el sur de España, no te voy a decir el sitio porque donde se ha sometido a todos los miembros de la familia al psicosocial. Y se ha valorado a una adolescente, son varios hermanos, se ha valorado a una adolescente.
Sí. Bueno, pues tú ves el informe del psicólogo y ves el informe del trabajador social y piensas que está hablando de dos personas completamente diferentes. De hecho, las conclusiones son completamente diferentes en cuanto a la niña. Y tiene una explicación, que es que el día que se va a hacer la prueba psicosocial, o sea, la psicóloga, que van con la psicóloga, va la madre con los 3 niños, sin un adulto de apoyo para que les eche un cable. A ella le dan los test para que los rellene en la misma habitación donde están los 3 niños peleándose. Yeah. El más pequeño es Chicho Terremoto y saca de sus casillas a la más mayor. La más mayor entra en cólera y empieza a maldecir a Dios y al diablo. Entonces, claro, el resultado de la psicóloga ve a Hulk, ¿no? Y la psicóloga cuando entrevista a la niña está entrevistando a la niña del exorcista, claro. Claro. Entonces, las conclusiones son, esta niña no tiene adaptabilidad social, se lleva muy mal con los hermanos, se lleva muy mal con los padres, esta niña necesita Ya. El día que van a la trabajadora social, van con una persona de apoyo, van con una persona que se va quedando con los que no entran a hacer la prueba. Sí. Ese día la niña entra tranquila, la niña habla perfectamente bien y todo fenomenal. O sea, y esta niña es maravillosa y se lleva muy bien con su madre, muy bien con sus hermanos. Total que las conclusiones de una y de otra no tienen nada que ver. Ya. ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí pasa que como la prueba más completa es la de la psicóloga, la conclusión que al final vale es la de la psicóloga. Es la niña del exorcista. Eso es. Alá. Bueno, ahí hay partido, ¿no? Hay partido. Hay partido. Claro. Nosotros en penal también hay una prueba técnica, ¿no? Que es esta, pues que ya sí que va con fecha, ya no es una cosa de urgencia, que además es más habitual que sea la que se practique sobre las víctimas, ¿no? Sobre niños, niñas, pues que por desgracia les ha tocado algo que vamos, ni un adulto tendría que vivir, ni un niño, pero bueno, estamos en el mundo, esto no es Bambi y las cosas como estamos diciendo muchos personajes. Bueno, es que así lo entiende la gente, si es que es más fácil. La historia es que ahí lo que se hace es una cosa que se llama la cámara Gesell, ¿vale? Que lamentablemente no todos los juzgados saben hacerlo y cada uno... Aquí se podría decir, cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, no, es que... Pero tampoco están adaptados todos los juzgados, ¿no? Para tener una cámara Gesell. No, ni siquiera, pero bueno, por contar un poco... ¿Qué es la cámara Gesell? Claro, explícalo, sí. Se coge a la menor, ¿vale? Y se le mete pues con el equipo psicosocial de este que has venido hablando en una sala, ¿vale? En una sala, pues que unas veces es un despacho, otras veces es una sala que tiene una cristalera y al otro lado está el resto de la gente, o el despacho de la propia psicóloga conectado a una cámara que se ve desde la sala, etcétera, etcétera, en la que, esto sí, porque en familia vosotros no veis la entrevista, ¿no? Las entrevistas con el niño, todo esto, las entrevistas de la... En el momento... De la psicosocial, en el acto. En el momento vale, normalmente no. En penal sí. En penal o a través del cristal, en sala insonorizada, o desde la sala, o como me ha pasado en un juzgado en el que no había medios, como bien decías, pues asomando medio ojo. Yo abajo, en una rendija así de la puerta, ¿vale? Entonces yo aquí... Y el otro abogado con el otro ojo así y poniendo la oreja. Y esto pasa. Esto pasa. Es que esto sí fue... Bueno, es que esto fue una cámara Gesell muy rara porque la niña estaba en sala, el juez estaba dentro de la sala y lo que había donde estaba el psicólogo era al otro lado de la pantalla. O sea, todo muy loco, ¿no? Todo muy mal hecho. Pero la historia... que se pone a la niña o al niño pues con el psicólogo, están allí pues hablando tranquilamente, le va sacando poco a poco el tema sin inducirle, etcétera, etcétera, y al otro lado, sin que el niño lo sepa, pues estamos las demás partes que estamos allí pues escuchando absolutamente todo. A veces sí lo saben, a veces sí le dicen, te están escuchando, tal.
Cuando la psicóloga ha acabado ya y ha sacado toda la información que tiene que sacar y todo lo que tiene interés para el procedimiento, a través de un pinganillo, o la psicóloga sale de la sala y pasa a nuestra sala, le dice a niña o al niño, espérate, viene y nos pregunta, ¿tenéis alguna pregunta? Etcétera, etcétera. Nosotros se la decimos al juez y el juez se las traslada al psicólogo y se las vuelve, y se las hace. Ahí sí sale un informe, ¿vale? Ahí sí los abogados hemos interaccionado en directo, pero sin un contacto con el menor, si hay unos profesionales, etcétera, etcétera. Y bueno, yo podría decir que dentro, pese que sea una prueba que se hace dentro de las situaciones más tensas, están llamando, ¿no? Sí, no pasa Pese a nada. que sea una prueba que se hace dentro de situaciones bastante desagradables, los menores no lo pasan así de, o sea, no lo pasan tan mal. En ese tipo de exploraciones. En ese tipo de exploraciones lo pasan mal pues por lo que tengan que vivir, pero no se enfrentan a situaciones así más complicadas, ¿no? Como que te estén preguntando los adultos, etcétera. Sí. Así es que nada, bueno, pues yo creo que... Bueno, queda mucho por hablar Queda de mucho esto. por hablar y muchos Queda melones mucho que por abrir. hablar de esto porque no hemos hablado de las edades, no hemos hablado de qué pasa en muchos procedimientos de modificación de medidas, qué pasa con quienes tienen que tomar decisión en relación con los niños, qué pasan con muchas cosas. Jueces, ¿no? Sí. Ya sé por dónde, Sí, no, ya sé por dónde va. Es va que por... yo te quería contar, porque me has preguntado antes que si era muy importante el papel de los niños en el procedimiento, y sí que te quería contar, aunque otro día hablemos de esto, que te lo digo en 30 segundos, que debería establecerse cierto límite a esta situación, porque nos encontramos en procedimientos de modificación de medidas, que modificación de medidas es hemos decidido una cosa y quiero cambiarlo, porque a mi hijo se le está perjudicando. Esto suele pasar muchas veces cuando los niños son adolescentes y quieren vivir con uno o con el otro, cambiar eso. Cuando se lo piden, por favor, insistentemente a uno de los padres y el padre ya dice, bueno, mira, no tengo dinero, no tengo ganas de más problemas, pero es que no puedo ver a mi hijo así. Se mete en un procedimiento y dice el otro, ¿cómo? ¿Que te quieres ir dónde? Mira, estaba pensando que te voy a llevar a las Azores este verano, que vamos a ir a Disney, que te voy a comprar un monopatín y una PlayStation 5. Y le dice, pues no se está tan mal, ¿no? Y en llega casa. el niño el día del juicio y dice, pues sí, lo dije, pero es que ya no. Ya. Y ya has perdido el juicio. O sea, esto es así. Entonces, bueno, ya hablaremos de eso. Y sí, y de los jueces que no tienen edad suficiente, por ejemplo, ya, para decidir estas cositas. Bueno, esos son melones. Pues nada, oye, ha sido un gran comienzo. Sí. Comienza el fin de semana, vamos a intentar desconectar. Vamos a intentarlo, sí. Hasta luego. Hasta luego.